Bueno, el retrato hablado de Hannah Arendt, filósofa, historiadora, la protagonista del retrato hablado del día de hoy es una figura clave para la filosofía en un tiempo en el que el mundo entero convulsionaba debido a la Segunda Guerra Mundial. De la mano del filósofo egresado de la Universidad Santa Rosa de Lima, Fernando Aponte, hoy vamos a realizar un repaso por la vida de esta autora, revisando además el contenido o más bien el contexto histórico en el que ocurrieron la mayoría de los hitos de su biografía para comprender la importancia de la obra de esta pensadora. Pero antes vamos a escuchar una cápsula que realizó para entrar en contexto nuestra productora Daniela Pérez. Hannah Arendt fue una filósofa de ascendencia judía conocida principalmente como ensayista política, además de crítica literaria sutil y atenta. Nacida el 14 de octubre de 1906 en Alemania. Estudió en las universidades de Marburgo, Friburgo, Heidelberg y en esta última obtuvo el doctorado en filosofía bajo la dirección de Karl Jaspers, con la subida de Hitler al poder en 1933, de donde también tuvo que huir en el año 1940, estableciéndose en Nueva York, Estados Unidos. Hannah Arendt es autora de numerosas obras y se dio a conocer en 1951 con un trabajo titulado Los orígenes del totalitarismo, en el que, mediante el análisis del imperialismo del siglo XIX y de los regímenes totalitarios del siglo XX, intentaba reconstruir las vicisitudes histórico-políticas que desembocaron en el antisemitismo. Interesantísimo personaje del que hoy conversaremos junto a nuestro invitado, el abogado egresado de la UCB, Fernando Aponte. Doctor, bienvenido a Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación al programa. Le saludamos Unaya Menábar y Albany Lozada. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, vamos a empezar por lo primero. ¿Quién fue Hannah Arendt? ¿Cómo podríamos definir, para quien no conozca a este personaje, quién fue esta pensadora, esta filósofa de mediados del siglo XX? Bueno, lo primero es que estamos hablando de una persona extremadamente polémica. Ya, de hecho, ella no aceptaba que le llamaran filósofa, para empezar. Ya es una de las ya cosas por ahí más no polémicas estaría de a ella. gusto. Sí, ya por ahí ya empieza a gusto. Y lo otro, a nombre de ella se creó un premio, y es una de las cosas interesantes de ella, se creó un premio llamado Hannah Arendt. Y pues ella no sería candidata a su propio premio con las condiciones que actualmente tiene la Constitución alemana. Así que, bueno, estamos hablando de una persona que siempre estuvo a contracorriente de lo que era la idea o el pensamiento generalizado de su época. Y específicamente, ¿qué la hizo tan controversial, profesor? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de una época durísima. Ella nace a principios del siglo XX, 1906. Estamos hablando de que ella nace en Alemania siendo judía. Y ya sabemos exactamente qué significa eso cuando hablamos de la guerra. Claro, pero en los tiempos cuando era niña también el antisemitismo era así de marcado como cuando luego llegó Hitler al poder, ¿o no? Sí, es que el antisemitismo, el problema más grande que ha tenido es que todos los que han estudiado el antisemitismo han fracasado en intentar encontrar la razón. Porque realmente pareciera un tema político, social, o como ella lo decía en algún término de sus textos, una simple lucha del Estado-Nación para encontrar un enemigo o un rival contra el cual pelear en cualquier momento que se presentara la necesidad pues de hacerlo. Entonces ya por allí empezamos con polémica. Ella además de una persona en una época donde no se acostumbraba a estudiar tanto por parte de las damas, por supuesto, ella pues desde un principio dejó claro que ella quería estudiar. Llega a la universidad, estudia y se enamora de un profesor que de paso es casado, tiene hijos y ella acepta esa relación a estar escondida, que es Martin Heidegger, del cual de paso saca una gran cantidad de su ideología, justamente el nazismo. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Claro, se la considera casi como el ideólogo del nazismo, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos hablando de una situación pues completamente extraña si uno lo ve hoy en día. Pues uno dice, pero bueno, pero demonios, ¿qué rayos le dio esta mujer a este hombre? ¿Cómo se entiende está oyendo esto? lo que piensa, claro. está oyendo lo que dice, ¿cómo es posible?
contrarios allí, se... No, y que además, claro, uno ahora puede tener una visión, y de hecho se tiene muy negativa de lo que fue claro, el nazismo, pero Hitler llegó por elecciones es al que a poder, ¿no? O posteriori, sea, y ese era un movimiento que sí, tenía mucha pegada, igual que fueron todos los movimientos fascistas claro, en Italia, en claro. España en su momento, tenían era gran aceptación popular, ¿no? Pero Es que es indudable. primero, profesor, por favor, Sí. háblenos, cuéntenos de cómo se conocieron Hannah Arendt y ese amor, ¿no? Tan raro. Bueno, Amor de aulas de clase. Sí. Sí, sí. Pues un amor de aulas. Heidegger nunca habló de ella, por cierto, Ajá. nunca lo admitió. Ella sí, y es quien de alguna manera lo da a conocer, es quien lo revela, mantiene una relación de cierta cercanía con él. Desde un principio parece que en una de las clases magistrales que daba Heidegger con su verbo encendido, pues le encantó a ella y ella quedó embelesada. Y aparentemente en una de las preguntas que ella le realiza, él como que también conecta con ella. En su hogar, Heidegger parece que no era precisamente fácil para él conversar de sus temas de pensamiento, de reflexión, y comienzan una relación de enamoramiento que dura, de hecho, casi los 2 años, hasta que ella no soporta más estar como la otra, como una escondida. Claro. Y es cuando ella se aparta de su universidad, va a otras instituciones, se forma, completa su tesis, justamente con otro gran filósofo, Karl Jaspers, y va a ir teniendo una evolución de pensamiento bastante distinta a lo que cabría esperar. En un principio ella, de hecho, ni siquiera se considera alemana, y varios de los maestros de ella le llamaban a reflexión. Pero ¿cómo tú no te vas a sentir alemana, chica, si naciste aquí? ¿Qué te pasa? Claro. Pero ella criticaba la esencia de sentirse alemana, como si fuese una especie de sello personal que te cambiaba o que te hacía ser distinto a los demás. Es decir, el concepto de nacionalidad, en un primer momento, ella no lo tiene o no lo maneja de la misma forma que quizá nosotros, que hemos crecido en una sociedad, pues, entre comillas, con paz, con una democracia, con un pensamiento, con reflexiones, con nuestras opiniones, que no siempre estamos de acuerdo en lo que pensamos, pero que es otra cosa. Ella nace en una dictadura, que de paso no nace como dictadura. Se convierte en dictadura. Se convierte en dictadura, porque Hitler llega al poder, de hecho, por todos los medios democráticos habidos en su época. Claro, pero ya para cuando llega Hitler al poder, Hannah Arendt ya tenía 20 y pico de años, no era ninguna bebé. Por eso. Entonces, pero el ambiente ya estaba imbuido de ese enrarecimiento del antisemitismo. Se buscaba mucho este asunto, ¿por qué? Por un tema que surge a finales de la Primera Guerra Mundial, la famosa tesis de la puñalada por la espalda, que manejan los generales del Kaiser, del emperador alemán. Brevemente, para explicar un poco, que no quede en el aire, por favor. Estos generales lo que decían era que ellos habían sido traicionados, que ellos tenían todas las herramientas para ganar la guerra y tal, pero al final fueron traicionados porque ya no tenían los fondos, no tenían las estrategias y no tenían manera de salvar la guerra para el imperio alemán. Y entonces se vieron obligados a rendirse por ello. Esta explicación la dan porque los alemanes, una vez que termina la guerra, que ello se volvió un despelote, una revolución total en todas partes. Porque hay que decir que Alemania era un imperio, pero eran pequeños estados, cada uno con reyes, príncipes, duques, y cada uno tenía cierto grado de independencia. Entonces había revolución en cada uno de esos territorios. Y para tratar de dar una explicación global, pues los generales alemanes idearon la idea de la puñalada por la espalda. Además, una crisis económica muy fuerte, ¿no? Después de, en ese periodo de entreguerras en Alemania, ¿no? Una cosa espantosísima, o sea, billetes, o sea, la inflación era, en algunos casos llegó a ser de 500,000% por un día. Dios. Parecida a la que tuvo Hungría, no tan grave, pero parecida a la que tuvo Hungría en el mismo periodo. Llegó un momento en que un billete, uno de los billetes más altos de denominación, servía para comprar una barra de pan, lo que nosotros llamamos vulgarmente una canilla. Sí. Entonces, imagínate tú, ganarte un sueldo mínimo para una canilla, pues aquello era humillante, ¿no? No. Hambruna total. Entonces, era un desastre total. Entonces, allí hay un sustrato socioeconómico, incluso historiográfico,
que justifica por qué ella poco a poco va a ir tomando partido por una postura más bien más política que otra cosa. Y su postura siempre ha sido algo bien polémico durante el siglo XX. De hecho, todavía lo es. Hoy en día está más de moda, de nuevo, irónicamente, por el movimiento feminismo al cual ella criticó desde un principio. Ella, de hecho, detestaba la palabra feminismo. Y lo cual es irónico. Sí, claro. Porque consideraba que el feminismo era una herramienta política para beneficio de alguien en el Estado. Es decir, están empoderando, de hecho, utilizó en alguna época el término empoderamiento femenino únicamente para vender algo político. Y por eso por muchos años, sobre todo en el inicio de esta revolución de los años 60, 70, pues a ella no la nombraba nadie prácticamente como feminista, como mujer interesante, como reveladora. No se le nombraba, no aparecía. Hoy en día, sin embargo, la reinterpretación de sus escritos, la relectura de sus escritos, nos permite entender que no estaba tan alejada de ciertas realidades. Es decir, era feminista y ella misma no lo sabía, no lo reconocía. Exactamente. Y muy acertado su comentario, porque ciertamente estamos hablando de una mujer que no aceptó básicamente lo que eran las reglas de funcionamiento de la sociedad de su época. Tan simple como eso, ¿ok? Sí. El revelarse a esas cuestiones proponiendo una idea, un pensamiento distinto, el no simplemente aceptar lo que se le decía, solo porque se decía, ya eso es una prueba de autonomía muy grande. ¿En qué momento ella se ve forzada, si es que sale de manera forzada de su Alemania natal y donde se formó? ¿Qué hecho hizo que ella se fuera a Nueva York? Esto pasa muy, muy rápido, apenas está comenzando el gobierno del nazismo y ella inmediatamente nota con bastante desprecio de su parte, y esto hay que admitirlo, fue muy dura, que la mayoría de los intelectuales, sobre todo los judíos, inicialmente apoyaron al régimen nazi. Simple y llanamente porque todo el mundo pensaba, bueno, son unos políticos más, ya está, listo, son políticos, nada más. Pero cuando empieza a darse cuenta de que lo que ellos estaban proponiendo no eran solo ideas, sino acciones realmente, Hannah inmediatamente comienza a publicar artículos donde de alguna manera da a entender que su postura no puede ser simplemente permanecer sin hacer nada o aceptar lo que está pasando, sino al menos decir que no está de acuerdo, así sea en silencio. ¿Ok? No es declararles la guerra ni caernos a golpes, pero sí por lo menos manifiesta que no estás de acuerdo. Claro. Uno de sus primeros artículos, de hecho, la lleva a estar 8 días en la cárcel, ¿ok? Capturada por la Gestapo. Apenas sale de la cárcel, inmediatamente entiende, no, esto no es lo que esta gente cree, yo me voy de aquí. No, vámonos. Vámonos, y se va. Se viene a los Estados Unidos de América, donde va a pasar nada menos que 17 años sin ni siquiera tener nacionalidad. Porque estamos hablando de que hasta el 51 es cuando le conceden a ella la nacionalidad norteamericana. Y entonces, en la próxima parte, profesor, usted nos va a contar qué pasó con Hannah Arendt mientras vivió en los Estados Unidos. Conversamos con Fernando Aponte, abogado egresado de la UCB, filósofo egresado de la Universidad Santa Rosa de Lima, licenciado en Educación, egresado del UCAP, docente del Tecnológico Américo Vespucio y UTIRLA. Vamos a la pausa y regresamos en breve con este interesante tema. Es el retrato hablado de Hannah Arendt, filósofa, historiadora y, bueno, pare usted de contar. La verdad es que creo que una figura fundamental. Hasta periodista fue. Fundamental hoy, no hace 80 años. Hoy es fundamental leer a Hannah Arendt. Ya volvemos. Hacemos la pausa. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. En estas vacaciones, cuéntenos, qué pasa en estas Que vacaciones, señora Lozada. Les hablamos de Inter, sí, en estas vacaciones Inter siempre te da más. Sí, señor, más internet, con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento por 6 meses. Así es, y más entretenimiento también con 150 canales de televisión. Y también más libertad con Intergo para que veas esos canales donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter. Y es que la fibra de Inter siempre te da más. Retrato Hablado. Leyendas oscuras de personajes ilustres. Son las 3:45 minutos de la tarde. Continuamos aquí en Agenda de Éxito revisando el retrato hablado de la pensadora Hannah Arendt. Vamos a respetar que ella no le gustaba que le dijeran filósofa. En un tiempo además, profesor Aponte, estamos conversando con el profesor Fernando Aponte, abogado egresado de la UCB, filósofo egresado también de la Universidad Santa Rosa de Lima y licenciado en educación. Y en una época donde, bueno, no había muchas mujeres, pero hubo unas cuantas filósofas en estos tiempos. Y recordamos, por ejemplo, también el caso de Edith Stein, también alemana, que fue una gran mujer, no solamente de pensamiento filosófico, sino también religioso. Pero Albania dejaba pendiente un interrogante sobre, bueno, ¿qué pasó con ella una vez que decide, en vista del panorama, del cuadro que ella estaba visorando, que estaba ocurriendo en la Alemania nazi, recién instalándose el gobierno nazi, y decide irse para Estados Unidos y está instalada en Nueva York y pasan 17 años hasta que le dan la nacionalidad? ¿Era también incómoda tal vez su pensamiento para los Estados Unidos, para lo que ocurría en esta parte del Atlántico? Bueno, ahí viene la gran pregunta y la gran respuesta. La gran pregunta era esa misma, la gran respuesta es que sí. Okay. Definitivamente una persona que tiene criterio es siempre peligrosa. Ella misma lo escribió y en casi todas sus conferencias iba una y otra vez a esta idea. Mira, hay una frase muy buena que dice: no hay pensamientos peligrosos, pensar por sí mismo es peligroso. Esa era una de las frases de ella, ¿no? Qué buena Exactamente. Exactamente, porque precisamente ella se dio cuenta en carne propia que ella le rehuían o le consideraban peligrosa porque no tenían la más mínima idea de cuál era su categoría. Por eso precisamente ella rehuía de ser llamada filósofa, porque desde muy joven, su experiencia obviamente en las universidades
alemanas y después como docente que estuvo prácticamente dando clases hasta el último día de su vida. De hecho, sufre un infarto literalmente en el trabajo, está en el trabajo. Sus 2 infartos le dan de estando en la universidad, en ambas oportunidades casi con una diferencia de 1 año, más o menos. Wow. Además que fumaba muchísimo, era una fumadora empedernida. Esa debe haber sido la razón. Sí, claro que también tengamos en cuenta desde el punto de vista historiográfico, que era una época donde eso pues era lo más normal del mundo. Hasta los años 70, recordarán ustedes mismos, que, bueno, igual que yo mismo, nuestros padres eran casi todos fumadores. Era raro cuando los padres no eran fumadores. Y en cine y en televisión se veía con absoluta normalidad que la gente fumara, pues. Exactamente. Símbolo de estatus. Todavía, de hecho, se hace esa publicidad velada al cigarrillo. Prácticamente todas las películas, sin ningún tipo de contexto, alguien enciende un cigarrillo y empieza a fumar. Pues más o menos es la misma historia. Sí. Pero lo que hace a Ana tan interesante en este sentido polémico es precisamente que cuando llega a los Estados Unidos, lo primero que intentan ver en ella es, ella es una judía. Y entonces ella no le gusta mucho la etiqueta. Sionista, tampoco le gusta mucho la etiqueta, a pesar de que ella defiende la fundación del Estado de Israel al principio, porque cuando empieza la fundación y el proceso, ella incluso se opone a la creación del Estado tal como estaba concebido. ¿Y cuál era su argumento? ¿Por qué? Porque el argumento de ella era, los judíos necesitamos ciertamente una nación para defendernos, sí, pero no la que estamos creando. La que estamos creando lo que va a crear es más antisemitismo. ¿Por qué? Sí, pero no así. Era un poco el concepto, ¿no? Sí, pero no así. Exactamente. Sí, pero no así. No lo hagan de esta forma, esto no me gusta. ¿Por qué no? Desde un principio, los partidos que buscan la fundación del Estado de Israel de alguna manera buscan excluir a los árabes que viven en Palestina. Evidentemente, para poder crear un Estado protegido por ellos mismos, ellos están claros de que necesitan un espacio vital. Y el problema es que el concepto de espacio vital, pues era el concepto base de los nazis. Entonces, utilizar exactamente las mismas palabras, a ella no le hizo la más mínima gracia. Por supuesto que estemos claros, desde un principio no hay esa ideología tan totalitaria, pero allí es donde ella empieza a ver por primera vez una tesis que va a defender hasta su muerte. El gran oponente, el gran opositor, el gran luchador contra el criterio humano es el totalitarismo. Y solamente hay 2, no hay más, solo hay 2. El nazismo y el estalinismo. En ambos casos, por la misma exacta razón. Lo irónico es que ella no incluye al fascismo. Ella considera que el fascismo simplemente es una cantidad de ideas mezcladas para que un hombre sea dictador y ya está, nada más, no mucho más. Fíjense, aquí estamos revisando algunas frases, por ejemplo, ella en un momento determinado dice, el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre realidad y ficción ya no existe. Exactamente, porque el problema más grande que ella alude es uno que va a descubrir, irónicamente, siendo judía y siendo una persona ya conocida, cuando ella de alguna manera recibe la invitación y acepta la invitación de ir a Jerusalén y presenciar el juicio de Adolf Eichmann. Eichmann, estamos hablando de un sujeto que es capturado por la policía israelita, esta cacería que se hizo de nazis durante los años 50, 60. ¿Ese era el Mossad ya, en la Argentina. profesor? Exactamente. El Mossad. El Mossad lo captura, lo llevan a Israel, a que yo no secuestro, por supuesto, pero naturalmente el Estado israelí necesita ese juicio, y eso es lo que va a hacer que hasta el día de hoy, todavía el nombre de ella en Israel me encantaría, lo digo de verdad, me encantaría algún día que llegue a ir a Israel, ver cómo lo ven ellos actualmente, porque su visión de ella fue muy negativa apenas ella publica algo sobre aquel juicio. ¿Y ella fue en calidad de qué? De periodista, de profesora? O sea, ¿en calidad de qué va ella invitada al juicio de Eichmann? Ella va en calidad de periodista. Ella va en calidad de periodista y de docente y de investigadora, porque la verdad es que todo filósofo, y yo siempre recuerdo la primera vez que alguien me preguntó, ¿y qué hace un filósofo? Fernando, hazme el favor y dime, ¿qué hace un filósofo?
Y la verdad es que yo tuve que decir exactamente lo que mi maestro, Rafael García Torres, que en paz descanse, profesor de la Católica y de ITER muchos años, solía decir. Pues un filósofo hace literalmente de todo, literalmente. Debe pensar, debe reflexionar, debe actuar, debe convivir, pero cuando llega el momento del oficio, pues tantos oficios hay para un filósofo como oficios se han creado, literalmente. Y ella, pues yo creo que eso lo tomó muy al pie de la letra, porque pues periodista, conferencista, profesora, maestra con M mayúscula, estos docentes que hay muchísimos en nuestro país y en muchas partes del mundo que buscan enseñar a sus discípulos a vivir lo que aprendieron, no solamente que aprendan un concepto, sino vívelo a tu manera, no a la mía, a tu manera, porque eso es lo importante, que tengas pensamiento crítico por ti mismo, porque si no, ¿qué gracia tiene? Claro. Si vas a repetir las ideas que otro te dice, no es muy inteligente. Ella también, a propósito de ese juicio, profesor, fue que surgió el concepto de la banalidad del mal, ¿no? Fue justamente la cobertura del juicio de Adolf Eichmann, que un alto funcionario nazi la llevó a acuñar el término la banalidad del mal. Y Arendt argumentaba que el mal no siempre proviene de personas monstruosas, sino que puede surgir de la capacidad de las personas ordinarias de seguir órdenes sin cuestionarlas, convirtiéndose en cómplices de actos atroces. Ciertamente el problema que ella observa es que, bueno, ella más adelante lo va a comentar, de hecho en su obra, es un concepto que de hecho a ella la sentenció para bien o para mal a ser polémica para siempre. De hecho, casi siempre cuando hacemos discusiones sobre el tema, las personas inmediatamente aluden a la banalidad del mal y entonces la discusión se torna muchas veces violenta porque no escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? Ella va al juicio convencida de que va a escuchar a un monstruo, a un criminal, un asesino, que va a decir casi que cosas como que, bueno, me encantaba ver sus tripas, una cosa así. Sí. No, ella como sadismo. que pensaba, ella pensaba algo así. Claro. Pero cuando se encuentra un sujeto totalmente normal, hablando como que si estaba, no sé, tomándose un café, bebiendo agua, cuando el argumento de la defensa era que sencillamente él estaba cumpliendo órdenes, bueno, la verdad es que ella casi que la cabeza le salió del cuello, ¿no? Porque aquello era, pero ¿cómo tú me vas a decir que estás cumpliendo órdenes? Sin embargo, a medida que el juicio avanza, ella se va dando cuenta de que en realidad el hombre cree de verdad lo que está haciendo. Y lo peor es que eso es lo que lo hace más culpable. Absolutamente. Oye, ¿cuánto violador de derechos humanos hay? Claro. Que su gran argumento es que yo no podía hacer otra cosa. Esa fue la orden que me dieron. Que tenía ¿no? que cumplir, pues. Y allí está la pregunta. La pregunta no es ¿por qué lo hiciste? La pregunta es ¿por qué lo aceptaste? Esa es la pregunta realmente. Y allí nace el concepto de la banalidad del mal. ¿Qué es lo que dice? Ciertamente lo más grave del mal no es que las personas hagan el mal. De hecho, las más maléficas, las personas con mayor ahínco en el terror o en hacer daño a los demás, no son precisamente malvadas per se. Lo irónico es que muchas veces son indiferentes ante lo que está sucediendo. Se limitan a que sucedan las cosas sin importar ninguna clase de consecuencias. Y allí, usted citaba a Edith Stein. Bueno, eso da para un programa de horas. Sí. Que lo invitaremos para que hablemos también. Muchísimas gracias, muy amable. Pero precisamente Stein es condenada a un campo de concentración en la Alemania nazi cuando ella era religiosa carmelita. Sí. Y la condenan porque según la concepción de las leyes de Nuremberg de 1933, y por eso es que los aliados escogen justamente hacer los juicios ahí, ¿ok? No es tan casual la cosa. Bueno, las leyes de Nuremberg, las leyes raciales, dictaban que si una persona nacía judía, moría judía, no importa que se cambie a la religión que quiera, porque el judío era una condición racial, no religiosa. Imagínense ustedes las implicaciones de semejante argumentación. No, increíble. ¿Okay? Increíble. Por eso es que inclusive los aliados buscaron desesperadamente saber, bueno, por este señor, qué es lo que le pasa. Y hasta el día de hoy no se sabe realmente por qué Hitler encabeza aquel movimiento con aquel ahínco, con aquel
aparente odio a los judíos. Le han atribuido cualquier cantidad de cosas, desde una novia, la pintura, que si quedó por fuera de la escuela por ella, bueno, una cantidad de cosas. Pero el concepto que acuña Ana es bastante interesante porque tiene mucho que ver con nuestra vida del siglo XXI, Sí. donde prácticamente nosotros somos indiferentes ante la maldad de cualquier cosa. Y ella intuía que si el Estado llegaba a participar del concepto, es porque sencillamente estaba siendo parte del totalitarismo. Así El es. totalitarismo Claro. hace peligroso, no, como decía usted hace rato, no al sujeto convencido de las ideas políticas del partido de gobierno, o del partido dominante, o del pensador, o del gobernante. Eso lo de menos, eso no importa. Ese no es tan peligroso. El peligroso es el que no hace nada, el que no reflexiona, el que Sí. no piensa lo que está sucediendo y sin embargo actúa. Y el que no es capaz No de hay. diferenciar el bien y el mal, Claro, ¿no? Sí. claro. Fíjate, de otra discernir. frase ya para finalizar, profesor. Dice, los enemigos de la libertad cambian, pero no desaparecen. Así es. Eso es Esa otra muy frase de ella correcto y también. lamentable. Así Lamentable, es. pero es verdad. Y con Profesor, eso deberíamos tener finalizamos. Sí. otra hora por lo menos para seguir hablando de este personaje Qué tan interesante interesante. como fue Hannah Arendt. Gracias. Muchas gracias, profesor, por Lo habernos seguiremos molestando, no crea que se va a librar de acompañado. nosotros. Gracias a ustedes. muy Gracias, amables por la gracias, invitación. profesor. Muchísimas gracias. Seguro. El retrato hablado de Hannah Arendt, filósofa e historiadora, hoy con Fernando Aponte, abogado, filósofo, licenciado en educación. Vamos a la pausa.